Buenos días, bienvenidos a este seminario gratuito del título Soluciones y Tecnologías de Procesos de Mezcla, organizado por Sistema Mita, conjunto con la empresa Pat Group. Mi nombre es Alessandro Piovesana y coordino el Sistema Mita. El Sistema Mita nace de un acuerdo entre la Universidad de Parma, de Italia, y la Universidad de Buenos Aires, en particular la Facultad de Agronomía de la UBA. Dentro de este acuerdo desarrollamos un máster en tecnología de los alimentos que se está desarrollando desde el 2008. El próximo año empezamos la edición número 15. Ya se formaron alrededor de los 1000 profesionales en este máster. Es un máster donde participan argentinos, pero también profesionales de toda Latinoamérica, con doble titulación, título de la Universidad de Parma y título de la UBA, con profesores argentinos e italianos. Además del máster, dentro del Sistema Mita dictamos 3 diplomaturas, una en inocuidad de los alimentos, otra en sostenibilidad de los alimentos y otra en calidad. Además, dictamos 60 cursos, más o menos 60 cursos por año, siempre sobre el tema de tecnologías, de calidad e inocuidad de los alimentos. Y también organizamos estos seminarios gratuitos. Ya en el mismo, hoy se está dictando también en contemporánea otro seminario sobre pasta, seguridad, calidad e innovación tecnológica. Bueno, además quiero presentar Pat Group. Pat Group es un grupo multidisciplinario de empresas especializado en la fabricación de equipos y en el análisis, asesoramiento e implementación de proyectos productivos. Es el líder regional en la fabricación de equipos de producción y desarrollo para la industria farmacéutica, alimenticia y cosmética. Bueno, quiero pasarle la palabra ahora a Gabriel Porto, que es director de Ecovita, que es una empresa que es parte del grupo de Pat Group. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Alessandro, por la introducción. Un gusto compartir este evento con ustedes, como de costumbre. Soy, como bien dijo Alessandro, Gabriel Porto, farmacéutico de profesión, presidente de Ecovita y director en el grupo. Nos da mucho placer recibirlos y poder brindarles un granito de arena en este evento. Nuestro grupo, Pat Group, especialmente atiende las industrias de alimentos, cosmética, veterinaria y farmacéutica. Tenemos más de 35 años de experiencia en el rubro, en lo que es fabricación de maquinarias. Y como bien indicaba Alessandro, no solamente somos fabricantes de maquinarias y proveemos maquinarias a nuestros clientes, sino de soluciones tecnológicas, porque contamos con un equipo de trabajo especializado en la industria farma y de alimentos y cosmética y veterinaria, con muchos años de experiencia en procesos, en desarrollo de productos. También asesoramos a muchas empresas en lo que es mejora en los procesos y en la performance de sus procesos. Contamos con un laboratorio de apoyo. Estamos presentes no solamente con laboratorio de apoyo en Argentina, sino también en Barcelona. Nuestros sites están justamente en Barcelona, en Europa, en Estados Unidos y en Brasil. Atendemos a más de 48 países en el mundo y bien, nos da placer poder ser parte de este evento en este día. Le voy a ceder la palabra a Ángel Medina. Ángel es nuestro líder en lo que es desarrollo de productos y bueno, va a ser quien va a dictar la conferencia en esta oportunidad. Muy bien, antes de dar la palabra a Ángel, muchas gracias, Gabriel, por la presentación. Quería un poco explicarle
cómo será la dinámica del seminario. El seminario, la presentación, se dividirá en dos bloques. Un primer bloque con, al final, preguntas. Las preguntas se pueden hacer por chat. Usted puede escribir por chat la pregunta y luego del primer bloque se va a leer, vamos a leer las preguntas. Ángel va a contestar. Luego tendremos un segundo bloque con, al final del segundo bloque, también con preguntas, siempre vía chat. Bueno, así que muchas gracias, Ángel, por tu disponibilidad. Empezamos entonces el seminario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como ya me venían presentando, yo soy Ángel Medina, soy el Project Manager del área de transferencia tecnológica y desarrollo de Laboratorio Covida. Estoy en el grupo hace 10 años y bueno, tengo una experiencia en lo que es el área de desarrollo y transferencia de más de 15 años en lo que es la industria farmacéutica. Bueno, un poco para hablar del alcance de este seminario y de esta presentación, es refrescar un poco las ideas. Seguramente vamos a estar viendo temas que a muchos le va a sonar ya un tema conocido, que en algún momento lo escuchó, en algún momento se presentó ese problema o estuvo, digamos, frente al problema que vamos a ir presentando, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, un poco la finalidad de esta presentación es refrescar todos esos conocimientos para aquellas personas que ya los tienen o en algún momento lo estudiaron y se prepararon, y para las personas que, digamos, no están muy introducidas en el tema de lo que es procesos, sobre todo lo que es proceso de mezclado, se puedan hacer una idea de lo que es un proceso de mezclado, lo complejo que es el proceso de mezclado y todos los factores que se ven involucrados en un proceso de mezclado. Como comentaba Alessandro, esto va a estar dividido en dos bloques. La presentación, vamos a hacer una parada intermedia en donde vamos a estar respondiendo preguntas. Pueden sentirse libres de realizar la pregunta que sea necesario a través del chat, y en ese corte que vamos a hacer a mitad de la presentación vamos a estar dando las respuestas. Entonces, voy a compartir pantalla. Como les comentaba, vamos a estar hablando en el transcurso de este seminario sobre procesos de mezclado, ¿no? ¿Qué es un proceso de mezclado? Muchas veces, bueno, el proceso de mezclado es un proceso unitario, el cual muchas veces uno subestima, ¿no? Uno habla a veces de un proceso de mezclado como una operación unitaria a la cual muchas veces no se le da la importancia que requiere, por el simple hecho de que pensamos que es mezclar A más B o A más B más C durante un determinado tiempo, y no es más que eso, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en esta presentación es que no es tan así. La importancia de un proceso de mezclado, la importancia del tiempo de mezclado, los factores que intervienen en un proceso de mezclado y bueno, los problemas que pueden ir surgiendo si nosotros no tenemos ciertas pautas o ciertas precauciones al momento de determinar un proceso de mezclado. Bueno, la definición. ¿Qué es un proceso de mezclado? Es una operación unitaria cuyo objetivo es tratar dos o más componentes, de forma que al momento que yo hago esa mezcla, la partícula o las moléculas de los componentes contacte lo más posible con las demás, ¿no?
El objetivo de un mezclado es asegurar que la composición de las fracciones tomadas de una mezcla sea similar a la totalidad de esta. Estamos hablando de una distribución homogénea. ¿Qué quiere decir? Que yo, al finalizar un proceso de mezclado, si yo tomo muestras de los distintos puntos del mezclador, esa fracción que yo tomo de muestra tiene que tener todos los componentes que estoy agregando. Bueno, los tipos de mezclas. Tenemos mezclas positivas, que son los gases o líquidos miscibles. Se forman espontáneamente y generalmente son irreversibles y se tratan de mezclas perfectas. Muchas veces no es necesario de la aplicación de energía y el mezclado es ilimitado. Esto quiere decir cuando, por ejemplo, yo mezclo dos líquidos o hago mezclas de gases, no, en ese caso son mezclas que no requieren del agregado de una energía o de un equipamiento en donde se necesiten fuerzas para lograr esa mezcla. Y las mezclas negativas, los componentes tienden a separarse más o menos rápidamente cuando están en reposo. Tenemos los casos de las suspensiones, de las emulsiones, que sí o sí tienen que estar constantemente recibiendo energía de algún equipo periférico para poder mantenerse mezcladas. Y las mezclas neutras, que son las que vamos a estar viendo en este seminario, son las que no se mezclan espontáneamente y no tienden a separarse espontáneamente. Estos son los casos de la mezcla de polvos. Bueno, las probabilidades que se nos puede presentar al momento de nosotros hacer una mezcla de polvos son tres. Es que yo tenga una separación total, que es poco frecuente, una mezcla ordenada, que también es poco frecuente, y una mezcla aleatoria, que es la que obtenemos generalmente con más normalidad. Acá podemos ver en el gráfico un poco lo que representa cada probabilidad, una separación total, que es la que no queremos, o sea, nosotros no queremos que nuestro producto, una vez que se finaliza el proceso de mezclado, se nos separe. Una mezcla ordenada, que es la que todos queremos que suceda, pero también es poco frecuente, ya vamos a ver por qué es poco frecuente. Y una mezcla aleatoria, que es la que se obtiene con más frecuencia. ¿Cuál es nuestro objetivo como formulador, como desarrollista? Es tener una mezcla aleatoria lo más ordenada posible. Ese es nuestro objetivo al momento de desarrollar un producto y al momento de determinar un proceso de mezclado, al momento de determinar qué equipamiento voy a utilizar. Mismo si tengo que adquirir un equipamiento nuevo, saber, digamos, que nosotros lo que tenemos que lograr es que nuestro proceso final de mezcla tiene que ser lo más ordenada posible. Factores que intervienen en el proceso. Como les comentaba anteriormente, hablábamos de una mezcla ordenada que es poco frecuente. Y ahora vamos a pasar a ver por qué es poco frecuente, ¿no? Hay factores que intervienen en el proceso de mezclado que hace que la mezcla o el comportamiento de los componentes no nos permitan tener una mezcla ordenada y tenga tendencia a una mezcla aleatoria. Bueno, los factores que intervienen son tamaño de partícula, forma y rugosidad de las partículas, densidad de los componentes y la proporción de los componentes dentro de la mezcla y la formación de cargas eléctricas, que es conocido como estática. Yo lo puse en un orden de
importancia, ¿no? O sea, al momento de terminar un proceso de mezclado, al momento de desarrollar un producto de mezcla directa, donde tengo varios componentes, estos 5 factores, todos intervienen en mayor o menor medida, pero los ordené de una manera que, a mi entender, son los que más impacto tienen, ¿no? En primer lugar, tenemos el tamaño de partícula. En segundo, rugosidad de las partículas, densidad de los componentes. Proporción de los componentes dentro de la mezcla es un factor importante, pero la tecnología que tenemos hoy en día de mezcladores nos permite solventar, digamos, si nosotros tenemos, se nos presenta este factor dentro de nuestra formulación, los podemos solventar, digamos, fácilmente. Y la formación de cargas eléctricas está, digamos, puesto en último lugar, porque es una consecuencia generalmente las formaciones de cargas eléctricas. Cuando hablamos de consecuencias es por ahí algún exceso de tiempo de mezclado, velocidades excesivas de algún componente del mezclador, o mismo de las características de las materias primas que yo estoy utilizando. Para esto nosotros podemos desde el proceso, digamos, solucionar ese problema de cargas estáticas, o si no, también hoy en día hay productos que uno le puede agregar a la formulación que permiten bajar esas cargas eléctricas. Tamaño de las partículas. El tamaño de las partículas condiciona la relación entre las fuerzas de cohesión. Acá vemos que a menor tamaño de partículas, la fuerza de cohesión aumenta. Y viceversa, ¿no? Vemos que a un mayor tamaño de partículas, las fuerzas de cohesión son menores. Después, para obtener un grado óptimo de mezcla, las sustancias que se deseen mezclar deben mostrar grados de movilidad similares. Esto es un factor, digamos, importante, que es la morfología de las partículas. Hoy en día también las tecnologías y los mezcladores que existen en el mercado nos facilitan la movilidad de las partículas. Después, más adelante, a medida que vaya transcurriendo el seminario, vamos a ir viendo los distintos tipos de mezcladores y cuáles son las ventajas entre uno y otro. Si no lo tienen, se favorece la segregación de la sustancia de la mezcla. Acá podemos ver en las imágenes, tenemos partículas que son distintas, o sea, de distinto tamaño. También pueden ser del mismo tamaño, pero de distintas morfologías, ¿no? De distinta forma. Podemos tener materias primas que tienen forma cristalina, otras que son más amorfas, otras que son más esféricas. Entonces, eso a mí lo que va a hacer es que las partículas que son más esféricas, trayendo un ejemplo, tengan mayor movilidad que las partículas que son amorfas o que tienen forma cristalina de agujas. Entonces, con el tiempo, o sea, estando en reposo muchas veces, o cuando uno hace algún transporte desde el mezclador, por ejemplo, hacia lo que es la envasadora, esa vibración, esa energía que yo le estoy entregando va a hacer que las partículas esféricas, al tener mayor movimiento, se separen del resto de los componentes. Ahí es donde se nos presenta un caso de segregación. Por eso es importante tener grados similares de las partículas. Bueno, cuando el grado de movilidad de las partículas es baja,
por ejemplo, componentes que son pequeño tamaño de partícula, va a generar dificultad al momento de en las que yo tengo que lograr que las partículas se interactúen entre sí, pero una vez que yo obtengo esa homogeneidad en la mezcla, va a ser muy difícil que se me separe. Entonces, o sea, acá en este caso a nosotros se nos está presentando una dificultad al momento de lograr la homogeneidad de la mezcla, pero después, una vez lograda esa homogeneidad, la mezcla se torna muy estable. Distinto pasa cuando tenemos tamaños de partículas más grandes. O sea, inicialmente voy a lograr la homogeneidad mucho más rápido, porque en cuanto a parámetros pasa a ser con el tiempo pasa a ser más inestable. Así que la mezcla tiene que ser, los componentes de la mezcla que yo voy a realizar deben tener un tamaño de partícula lo más parecido posible. Sin internet. Bueno, vamos al segundo factor, que es la forma y la rugosidad de las partículas. La principal influencia de la forma y rugosidad de las partículas en el proceso de mezclado se refiere a su capacidad de transmitir la energía cinética recibida de los órganos del mezclador o de otra partícula. Esto, ¿qué quiere? Sí, esto, digamos, hace referencia un poco a la rugosidad de las partículas. Nosotros tenemos partículas que son extremadamente lisas, por decirlo de alguna manera, o superficies que son muy lisas, lo que va a hacer es, digamos, no va a recibir la energía y va a ser el efecto, digamos, no se van a unir entre sí, o sea, las partículas que se están mezclando. Densidad de las sustancias. Este es un punto, digamos, es un factor clave, también tiene una importancia alta, ya que si los componentes poseen una densidad diferente, por la acción de la gravedad, o mismo en un transporte, cuando yo paso de la línea de mezclado a la línea de envasado, o en un transporte, digamos, mi mezcla la tengo que trasladar a otra planta y lo tengo que trasladar por camión o demás, esas vibraciones, o sea, toda esa energía que yo le entrego al producto, si nosotros tenemos componentes que tienen densidades muy diferentes, tenemos grandes posibilidades de que haya una segregación. Mismo también cuando el producto está en reposo, o sea, si la diferencia entre las densidades son muy grandes, cuando uno termina de hacer un batch y lo deja en reposo para posteriormente envasarlo, también se corre el riesgo de que se presente una segregación de la mezcla. Por eso es importante que las mezclas tengan densidades parecidas. Después vamos a ir viendo cómo puedo yo
asimilar, en el caso del tamaño de partícula, si tengo diferentes tamaños de partículas, cómo puedo yo, a través de una molienda, disminuir el tamaño de partícula para que sean lo más parejo posible. Lo mismo pasa con el tema de la densidad. Y bueno, lo que hablábamos de la generación de cargas estáticas, que sabemos, como lo comenté anteriormente, es una causa de, o sea, es producto de un exceso de mezclado, de tiempo de mezclado o de velocidades, de tiempo de mezclado o de velocidades, o de las características de... No tengo conexión. Ahí puse internet. Bueno, proporción de los componentes de la mezcla. Este es un factor importante, pero como les comentaba anteriormente, es un factor que hoy en día, con las tecnologías que tenemos de mezclado, pasaría, digamos, a no ser tan problemática, ¿no? Hoy en día existen mezcladores que mezclan en el orden de una parte por millón. Entonces, lo que antes sí era un problema, la proporción, digamos, de los componentes, hoy en día esa problemática se ve subsanada con el equipamiento que existe en el mercado. Esto ocurre con frecuencia, generalmente con productos que son de alta potencia, en el caso de fármacos para la industria farmacéutica, vitaminas, los colorantes, las esencias, los sabores, se utilizan en muy baja proporción con respecto a los demás componentes. Y tiene el agregado de que son fundamentales, ¿no? Tienen una función dentro de la formulación y dentro de lo que es el producto, una función muy importante. En el caso de las vitaminas, en el caso de los colorantes, en el caso de los sabores, cumplen un rol muy importante. Entonces, el poder tenerlo homogéneo dentro de toda la masa y dentro de todo lo que es el producto, hace a la calidad del producto. También, o sea, un buen proceso de mezclado de estos componentes nos permite a nosotros que abaratar, digamos, nos permite hasta determinar, digamos, las cantidades, ¿no? Nosotros hemos trabajado con transferencias tecnológicas en donde, cambiando las tecnologías de mezclado, hemos logrado disminuir las cantidades de colorantes, las cantidades de esencias, las cantidades de sabores y de endulzantes. ¿Por qué? Porque la tecnología que se estaba utilizando, una tecnología, digamos, antigua, lo que hacía no era eficiente el proceso de mezclado. Entonces, al no ser eficiente el proceso de mezclado, eso requería que se agregue más cantidad. Entonces, con el avance, digamos, de los procesos de mezclado y de las tecnologías de mezclado, en muchos casos, en la mayoría de los casos, cuando uno se tecnifica y hace un cambio de tecnología, se termina dando cuenta que muchas veces los productos que uno agregaba terminaban estando en exceso. Terminaban estando en exceso porque había o existía una deficiencia en el mezclado. Bueno, y formación de cargas eléctricas era lo que veníamos hablando. En este caso, hoy en día existen
la presencia de tensoactivos, productos que agregados en muy baja proporción, lo que hace es disminuir las cargas eléctricas y disminuir el efecto que se genera cuando tenemos estática, ¿no? Que muchas veces nos pasa, o muchas veces se puede presentar el problema de abrir el mezclador, o cuando descargamos el producto del mezclador vemos que en las paredes del recipiente o parte del equipo hay material que está adherido al mismo, o se unen a sí mismos, ¿no? O sea, la carga estática hace que se genere un apelmazamiento de la mezcla en sí, y eso genera una deficiencia en el proceso de mezclado. Entonces, como les comentaba anteriormente, la formación de cargas eléctricas pueden estar dadas por dos vías. Una es la vía del proceso, de cómo yo desarrollo mi proceso, y otra es por las características que tienen las materias primas. Ambos son controlables, ambos pueden ser, digamos, si se nos llega a presentar, pueden ser subsanables, y por eso está puesto, digamos, como en el lugar número 5 en la lista de los factores, ¿no? Bueno, hablemos del tiempo de mezcla. Esto creo que acá es un punto, digamos que muy importante en lo que es un proceso de mezclado, porque el tiempo que yo le voy a asignar a un proceso de mezclado me va a determinar la calidad del producto, me va a determinar la productividad, y me va básicamente esos dos puntos, y me va a intervenir en mayor o menor medida en la aparición de los factores que vimos anteriormente. Vamos a hablar sobre los 3 puntos, sobre la calidad del producto. Muchas veces existe el dicho, mientras más es mejor. Bueno, en un proceso de mezclado, el tiempo de mezcla, este dicho no se cumple. No quiere decir que si yo mientras más mezclo, mejores resultados voy a tener, mejores resultados en cuanto a homogenización voy a tener, sino que todo lo contrario. Muchas veces, si yo excedo mi tiempo de mezclado, puedo acelerar la aparición de algunos de los factores que estuvimos viendo anteriormente. Por ejemplo, la generación de cargas estáticas por rozamiento. Si yo tengo excesivo tiempo de mezclado, las partículas empiezan a rozar entre sí con las paredes del recipiente o con algún componente del recipiente. Puedo generar que ese rozamiento cargue estáticamente al producto, y de esa forma generar una segregación. También, bueno, hablando en cuanto a la productividad, para procesos que son continuos o procesos, nos pasa mucho en lo que es la industria alimenticia, que se trabaja con volúmenes muy grandes, con demandas muy grandes de producción. Entonces el tiempo es un factor clave para lo que es la productividad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que lograr el producto con la calidad que nosotros deseamos en el menor tiempo posible. Entonces, hablar de decir 5 minutos o 10 minutos o 15 minutos es lo mismo. En este caso, digamos, para cuando hablamos de productividad y cuando hablamos de procesos que son continuos, hay una diferencia marcada en esos tiempos. Entonces, para lo que es productividad, los tiempos de mezclado influyen mucho. Y el tercer punto del que estábamos
hablando, bueno, dijimos calidad de producto, dijimos productividad, y el tercer punto que estábamos hablando es de la influencia que tiene sobre la aparición de los factores que estuvimos hablando anteriormente. Entonces, resumiendo y haciendo, digamos, un resumen de todo lo explicado anteriormente, podemos decir que la homogeneidad de la mezcla está directamente relacionada con el tiempo que yo determine de mezclado, el cual no aumenta indefinidamente, sino que existe un tiempo óptimo para lograr. Acá nosotros hablamos de tiempo óptimo para lograrlo, y la pregunta sería, ¿cuál es el tiempo óptimo, ¿no? ¿Cómo yo sé o cómo yo determino un tiempo óptimo de mezclado? Hay distintos digamos, formas de determinar un tiempo óptimo de mezclado. Generalmente lo que se hace es un análisis cual y cuantitativo de la mezcla, en donde se hace lo que se conoce como uniformidad de contenido de los componentes, y nosotros tenemos que lograr, dentro de los parámetros de aceptación, que todas las muestras que yo tome y analice tengan todos los componentes en el porcentaje que fue formulado. Entonces, de esa forma yo puedo decir que mi proceso, mi tiempo es óptimo. Entonces, pero intervienen otros factores también, que son las velocidades de mezclado, ¿no? Entonces, no solamente yo puedo determinar, o sea, mi grado de homogeneidad, asumírsela solamente al tiempo de mezclado, sino que también intervienen las velocidades del mezclador que estoy utilizando. Entonces, ahí ya aparece otro factor, que es la velocidad de mezclado, en donde también, o sea, es similar a lo que se presenta con el tiempo de mezcla. No quiere decir que yo, mientras más rápido mezcle, más rápido va a ser mi proceso y más homogéneo va a ser mi proceso. Entonces, tenemos que tener en cuenta que también, si yo depende de la velocidad de mezclado que utilice y el tiempo de mezclado que utilice, puedo acelerar, digamos, los factores, ¿no?, que estuvimos viendo inicialmente. Bueno, si les parece, acá podemos hacer el bloque de preguntas antes de pasar a lo que son los distintos tipos de mezcladores. Bien, Ángel, ahí te pedí para iniciar nuevamente tu cámara. Ahí está, perfecto. Hay dos preguntas en este momento, te las voy a leer mientras vemos si surge alguna otra en el chat. ¿Qué tan importante es el tipo de mezclador a utilizar? Perdón, ¿podrías repetirme la pregunta? Sí, claro. ¿Qué tan importante es el tipo de mezclador a utilizar? Bueno, el tipo de mezclador a utilizar tiene mucha importancia, porque, a ver, con todos los mezcladores, en mayor o menor medida, vos vas a lograr tu producto. Ahora, en la segunda parte, vamos a ver los distintos tipos de mezcladores que hay, la ventaja que tienen esos mezcladores con respecto a otros, pero sí, o sea, al momento de nosotros determinar qué mezclador voy a utilizar, tengo que tener algunos puntos en consideración, que son el principio que utiliza esa mezcladora, el tiempo
que yo tengo para realizar mi mezcla o el tiempo que creo que va a ser necesario, los componentes que tengo de la formulación, porque vamos a ver ahora que tenemos mezcladores en donde actúan fuerzas centrífugas, tenemos mezcladores por volteo, tenemos mezcladores por volteo que tienen forma tridimensional. Entonces, es un factor muy importante que ahora, cuando pasemos a ver los distintos tipos de mezcladores, vamos a volver a retomar sobre esa pregunta y vamos a abarcarla más a fondo. Bien, la siguiente es de Federico. Dice, ¿cómo se determina en la práctica el tiempo óptimo de mezclado? Bien, como hablábamos, como comentábamos ahora al finalizar la presentación, nosotros generalmente lo que hacemos como desarrolladores es determinar, o sea, hacer ensayos, o sea, ensayos a escala laboratorio, en donde muestreamos distintos puntos de la mezcla y tenemos que garantizar a través de análisis físico-químicos, que esa formulación en los porcentajes establecidos. De esa manera yo voy a poder, dentro de un criterio de aceptación, yo voy a poder determinar, una vez que yo cumplo esos criterios de aceptación, puedo decir que mi mezcla es homogénea. Vuelvo a repetir, como comenté durante la presentación, no solo la homogeneidad de la mezcla está dado por el tiempo de mezclado, sino también por otros parámetros que es la velocidad de mezclado, ¿no? Entonces, no siempre, si a mí me falta por ahí homogeneidad en una mezcla, no siempre por ahí es más tiempo, sino cambiando las variables de velocidad puedo llegar a lograr el resultado, digamos, que requiero, manteniendo el mismo tiempo. Bien, la siguiente es de Máximo. Dice, ¿qué tipo de tensoactivo se utilizaría en formulación de alimentos en polvo? Bien, cuando hablamos de tensoactivos y antiestáticos, o sea, generalmente lo que se usa es alguna sílice en baja proporción. O sea, la sílice es un excelente producto para lo que es la baja de cargas estáticas. También tenemos, hay algunas grasas que se utilizan, digamos, con tal fin. O sea, hay muchos productos que cumplen, digamos, con esa finalidad. Obviamente que cada formulación va a tener en el caso, ¿no?, de que se nos presente algún principio de generación de carga, tendremos que ver, según la composición de mi fórmula, cuál es el que determinamos. Bien, la siguiente es de Valeria. Dice, ¿puede mencionar ejemplos de tensioactivos? Bien, como respondimos la pregunta anterior, va a depender mucho de la formulación que yo estoy trabajando, pero, o sea, la sílice es muy utilizado para lo que es las cargas estáticas. En cuanto a lo que es tensoactivo, quiero entender, no sé si hace referencia a lo que es estática o solubilización. Cuando hablamos de tensoactivos en la mezcla, muchas veces para mejorar las solubilidades de los polvos. En ese caso, quizás hubo ahí una mala interpretación en la pregunta, o yo igual la voy a responder. Para lo que son tensoactivos y mejoradores de solubilidad, o sea, en la industria alimenticia, la lecitina de soja
se utiliza mucho. Polietilenglicol también es otro tensoactivo utilizado en lo que es la industria. Cristian dice, ¿qué tipo de mezclador para colorantes es recomendable para preparar leche chocolatada? Bien, eso ahora lo vamos a ver y vamos a ver casos de estudio. Generalmente, para todo lo que son componentes que tenemos proporciones muy bajas en el orden de una parte por millón, nosotros lo que utilizamos o lo que recomendamos son los turbomezcladores, o sea, en donde intervienen fuerzas centrífugas de mezclado. Este tipo de tecnología a nosotros nos permite mezclar, digamos, porcentajes muy pequeños, ya sea de colorantes, de vitaminas o de sabores, sin la necesidad de tener que realizar mezclas seriadas. Entonces, respondiendo a su pregunta, sería un turbomezclador. Bien, Julieta dice, desde Bogotá, Colombia, ¿puedo mezclar componentes por etapas y luego hacer la mezcla final? ¿La productividad se verá afectada? ¿Qué es recomendable en este caso? Los materiales tienen diferentes densidades. Bueno, saludos a Bogotá. Sí, a ver, nosotros generalmente cuando la tecnología nos limita a hacer una mezcla, digamos, de todos los componentes a la vez, lo que hacemos generalmente son mezclas seriadas, que es ir mezclando por etapas. A ver, lo que es la productividad, sí, o sea, se te va a ver afectada en el sentido de que vos te va a llevar más tiempo que si juntas todos los componentes y los mezclas de una sola vez. No obstante, los resultados en una mezcla seriada, o sea, la tendencia va a ser mucho mejor que si cargo todos los componentes al mismo tiempo y lo mezclo, ¿no? Cabe aclarar acá que durante una mezcla seriada, por ejemplo, donde yo tengo 4 etapas, vamos a ejemplificarlo para que se entienda, yo tengo 4 etapas de 15 minutos, me da un total de un proceso de mezcla de 60 minutos. Eso no quiere decir que si yo mezclo todos los componentes juntos durante 60 minutos, tengo que tener resultados iguales o similares. Hay que tener cuidado porque quizás yo mezclando todos los componentes por esos 60 minutos se me pueden presentar varios inconvenientes. Entonces, por eso toda la complejidad, ¿no? Vean cómo a medida que vamos hablando, a medida que vamos desasnando dudas, van apareciendo otras cuestiones y otras dudas, ¿no? que se nos va surgiendo. Entonces tengan en cuenta que cuando yo hago una mezcla seriada, o sea, cuando yo determino, digamos, por las características del mezclador que tengo, no lo puedo llevar a cabo en un solo proceso de mezclado. Tengan bien a entender que o sea, cada etapa lo tenemos que ver como un proceso individual de mezclado. Entonces, si yo tengo una mezcla seriada, un proceso en donde tengo una mezcla seriada de 4 pasos, no quiere decir que yo puedo unificar esos 4 pasos, el tiempo de esos 4 pasos y mezclarlo. Eso por un lado. Y con respecto a las densidades, en este caso lo que la evaluación que hay que hacer en ese caso es agrupar los componentes según las densidades que vamos teniendo y tener en cuenta también la proporción que están los componentes. Entonces, fíjense cómo empieza a haber como un juego de rompecabezas, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo que tener en cuenta las densidades de mi producto, pero a su vez tengo que tener en cuenta las proporciones que está cada producto. Entonces, generalmente lo que vos tenés que ir haciendo es ir equiparando esas densidades y ir mezclando, haciendo las primeras mezclas seriadas con componentes que sean lo más parecido posible.
porque de esa manera va a haber mucha más afinidad, y al momento que vos vas equiparando las densidades y vas aumentando tu volumen final, la mezcla va a terminar siendo más homogénea. Bien, Ángel, hay muchísimas preguntas más. Si querés continuamos y luego sobre el final del seminario aclaramos bien cómo se van a responder las preguntas que quedan pendientes, ¿te parece? Perfecto, perfecto, ningún Entonces problema. adelante. Bueno, ahora vamos a pasar a la etapa de mezcladores, los distintos tipos de mezcladores. Bueno, ahí estuvieron realizando preguntas de qué mezclador me conviene utilizar, o qué tiempo yo determino para un proceso de mezclado. Bueno, es importante tener en cuenta que el tiempo de mezclado está sujeto o está atado al tipo de mezclador que voy a utilizar. Acá traigo en la diapositiva dos mezcladores, el mezclador de cinta y el mezclador de paleta Sigma. Son mezcladores que se utilizaron y que se siguen utilizando en la actualidad, como mezclador de polvos, como mezclador, digamos, de polvos en donde tengo que hacer agregados de semisólidos y líquidos y demás. ¿Cuáles son las desventajas que tiene este equipo con respecto a otros mezcladores? Bueno, primero son los tiempos de mezclado. O sea, los tiempos de mezclado para obtener un producto homogéneo son elevados, comparados a otras tecnologías, pero sobre todo los puntos muertos que tiene ambos equipos, ¿no? Cuando hablamos de puntos muertos son, digamos, lugares, sectores del equipamiento en donde es muy difícil el acceso al momento de la limpieza. Entonces, esto lo que hace es generar que sea muy engorroso el proceso de limpieza al momento de tener que cambiar de producto. Y nosotros generalmente el tiempo de limpieza está asociado o se lo asociamos al producto que salió o al producto que está por entrar. O sea, es un tiempo muerto, es un tiempo, digamos, en donde no se está produciendo. Entonces mi proceso de limpieza tiene que ser lo más rápido y eficiente posible, ¿no? En este caso, los mezcladores tanto de Sigma como de paleta Sigma, de cinta como los de paleta Sigma, tienen esa complejidad, ¿no? Que al momento de la limpieza son muy difíciles de llevar a cabo, digamos, de limpiar. Eso puede generar contaminaciones cruzadas, puede generar, digamos, varios inconvenientes. Pero sí, o sea, puntualmente los tiempos de mezclado también son elevados, pero el principal inconveniente que tienen estos mezcladores son el tema de la limpieza. Bueno, turbomezclador granulador de alto corte. Creo que hubo una pregunta que me habían hecho sobre colorante para cacao, leche chocolatada. No recuerdo bien cómo era la pregunta. Yo le respondí que el mejor, digamos, que mejor prestación tiene al momento de hacer mezclas en donde los componentes, digamos, las proporciones son muy distintas, están en el orden de una parte por millón, es el turbomezclador. En este caso es el turbomezclador granulador de alto corte. ¿Cuál es la diferencia que tiene este mezclador con respecto a los mezcladores de cinta? Ahora lo vamos a ver más en detalle. Es la fuerza que interviene, ¿no? Acá este mezclador, el principio de mezclado es una fuerza centrífuga, en donde las partículas en movimiento que yo estoy mezclando interactúan entre sí con mucha más energía. Pero, bueno, hay que tener en cuenta ciertas
consideraciones, ¿no? Porque el acelerar las partículas para el mezclado, la velocidad de mezclado que estoy utilizando y demás, puedo, si yo no tengo bien, digamos, no tengo conocimiento en este tipo de mezclador o de los problemas que me puede llegar a presentar, o sea, un exceso de velocidad, un exceso de tiempo, se nos puede llegar a presentar algún inconveniente. Pero para lo que son mezclas que están en el orden de una parte por millón, por excelencia, este es el equipo designado para tal fin. Y después tenemos los mezcladores por volteo, que en este caso los más convencionales son el mezclador en BIM, mezclador doble cono y mezclador en B. Después tenemos mezcladores de tambor y otras tecnologías que ya están siendo descontinuadas por diferentes motivos, pero es importante mencionar estos tres tipos de mezcladores por volteo, porque si bien todos logran una mezcla homogénea y de calidad, el principio de funcionamiento y el principio, digamos, de mezclado varían entre sí, y eso nos puede llegar a nosotros a determinar mejoras en cuanto a proceso y mejora en cuanto a la calidad del producto. Si ustedes me preguntan a mí el orden de estos tres mezcladores, que estamos hablando de tecnología de mezclado por volteo, ¿cuál es el más eficiente y cuál es el menos eficiente? Vuelvo a repetir, no es que uno sea bueno y el otro sea malo, sino que los tres mezcladores mezclan muy bien, pero tienen algunas diferencias entre sí. En orden, digamos, de mejor performance de mezclado, tenemos, a mi entender, el mezclador en BIM, después tenemos el mezclador en B, y por último tenemos el mezclador doble cono. Las ventajas del mezclador en BIM, o sea, que con respecto a los otros dos mezcladores, creo que que le gana, digamos, por lejos, es la posibilidad de tener recipientes intercambiables y la posibilidad de tener más de un recipiente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que yo, mientras estoy haciendo un proceso de mezclado, en otro recipiente puedo estar preparando otro batch. Entonces, una vez que ya finaliza el proceso de mezclado, retiro el recipiente, coloco el otro recipiente y continúo con el proceso de mezclado. Eso me da una mayor productividad y una marcada diferencia con respecto a los otros dos mezcladores. Los otros dos mezcladores son de recipiente único, entonces lo que tenemos que hacer es realizar un batch, descargarlo y volver a cargar para el batch siguiente. Eso es una de las ventajas que tiene el mezclador en BIM con respecto a los otros dos mezcladores. Después, en cuanto a eficiencia de mezclado, el mezclador en BIM tiene un movimiento tridimensional, que lo que hace es que las partículas tengan otro tipo de movimiento y un movimiento mucho más enérgico y mucho más, con mucha más movimentación dentro de la mezcla. Lo sigue el mezclador en B, por su forma de recipiente, lo que hace es como cortar la mezcla, o sea, separa la mezcla en dos y la vuelve a mezclar. Eso favorece, digamos, lo que es la homogenización de la mezcla y genera una aceleración en toda la masa. Y por último, el mezclador doble cono, o sea, que lo que hace es mover toda la masa junta y hace que el proceso de mezclado sea un poco más, para lograr la homogeneidad, nos requiramos o de mayor velocidad o de mayor tiempo de mezclado. Pero bueno, esas son las diferencias que hay entre un mezclador y otro, pero cabe aclarar nuevamente que los tres mezcladores son muy buenos mezcladores, que puedo lograr mi objetivo de mezcla
para un proceso. Sí, quizás acá, si nosotros tenemos formulaciones en donde tenemos porcentajes muy pequeños de mezcla, indistintamente cuál sea el mezclador, tendría que empezar a pensar desde mi proceso en realizar mezclas seriadas, ¿no? Tanto el mezclador en bin como el doble cono, como el mezclador en B, para porcentajes que son muy pequeños. Si bien se puede lograr y se puede llegar al objetivo, estaríamos hablando de un proceso mucho más largo. Bueno, volviendo un poquito al turbomezclador y a la pregunta que realizaron en el bloque. Bueno, el turbomezclador básicamente cuenta de un recipiente en donde en la parte inferior tiene unas aspas que lo que hace es, al momento del mezclado, esas aspas empiezan a girar a velocidad media. Es un mezclador que no trabaja a altas velocidades, sin embargo tiene una muy buena eficiencia de mezclado. Ahora, el motivo es porque a medida que yo empiezo mi proceso de mezclado, las fuerzas centrífugas generan una aceleración en las partículas y en las mezclas que lo hacen muy eficiente. El equipo también cuenta con un chopper o picador, que lo que hace es, para el caso de la mezcla de polvos secos, lo que hace es romper esa fuerza centrífuga. Entonces, y genera como si fuese una turbulencia dentro de ese fenómeno que está ocurriendo, y me vuelve a depositar, digamos, la mezcla, me la direcciona para el centro del mezclador y se vuelve a cumplir el ciclo. Entonces, de ahí es de donde radica, digamos, la eficiencia de este tipo de mezclador. Para ejemplificar, nosotros hoy en día estamos realizando procesos de vitaminización, procesos de agregado de colorante, procesos de lecitinado, en el orden de los 3 minutos de mezclado, o sea, 3 minutos por batch de mezclado. Si nosotros los tenemos que llevar a un mezclador convencional o a un mezclador por volteo, estaríamos hablando de no menos de 30 a 45 minutos de mezclado, y así todos los resultados de homogenización no van a ser tan buenos como el de un turbomezclador, y tiempo similar va a ser para un mezclador, digamos, de cinta, pero con el agravante de que al momento de tener que hacer la limpieza y al momento de tener que desarmar el equipo para limpieza es mucho más engorroso. Entonces, fíjense la diferencia que nosotros tenemos en este tipo de tecnología de turbomezclado, que estamos hablando de procesos de mezcla de alrededor de 3 minutos a 5 minutos, con procesos de 30 minutos a 45 minutos en el caso de los mezcladores por volteo. Creo que para lo que es la industria de continua, digamos, que trabaja con procesos continuos o de alta demanda, realizar un batch en 5 minutos y realizar un batch en 45 minutos hay una diferencia muy marcada. Bueno, acá estamos viendo en la presentación los componentes del equipo. El cono de regulación generalmente se regula cuando se realiza la puesta en marcha. Una vez finalizada la puesta en marcha, ese cono solamente lo que hace es cuando se tiene que hacer algún mantenimiento, sino el equipo queda regulado de tal forma que las aspas no permiten acumulación de polvo en el interior, en la parte inferior del equipamiento. Como decía, las aspas del impulsor lo que hacen es generan la mezcla y generan esa fuerza centrífuga
Y el chopper o picador lo que hace es romper esa fuerza centrífuga para que la mezcla vuelva, digamos, al centro del mezclador y vuelva a generar el ciclo de mezclado. Bueno, en el caso de que nosotros tengamos mezclas en donde tenemos que agregar semisólidos o líquidos, el chopper o picador, como lo conocíamos, pasa a cumplir una función de cuchillas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando a medida de menores, vamos a tener, gránulos con mayor humedad, gránulos con menor humedad, vamos a tener polvo seco y durante todo ese proceso de mezclado. Entonces la finalidad en este caso del chopper lo que es ir rompiendo esos gránulos mayores con alto contenido de humedad e ir incorporándolo al producto que está seco. Entonces mi proceso de humectación o mi proceso de incorporación de grasa va a ser mucho más homogéneo. En este caso, en comparación a volvemos en este caso los de cinta o de paleta Sigma, lo que se utiliza, digamos, para la incorporación de grasas. Tenemos también ahí una marcada diferencia en cuanto a la rapidez en la que se incorpora la grasa. Bueno, vamos a hablar también un poquito de las plantas automáticas. Es importante entender todas las actividades y tareas periféricas que se realizan, digamos, en torno a lo que es un proceso de mezcla. Nosotros estábamos hablando de procesos en un turbomezclador de alrededor de entre 3 y 5 minutos de mezclado. Entonces, a mi entender, ¿dónde es que nosotros nos llevaría más tiempo el proceso, ¿no? Mi batch, desde que yo lo comienzo, desde que ingreso mi materia prima al sector de elaboración hasta que saco el producto, donde tengo, digamos, el mayor tiempo de trabajo, es en todas las tareas periféricas. Cuando hablamos de tareas periféricas estamos hablando de ingreso de material, apertura del material, de los componentes, de las bolsas de los componentes, el transporte de dichos componentes, cómo yo hago alimentar mi equipamiento, cómo, en este caso el turbomezclador, cómo lo proveo de materiales. ¿Por qué? Porque yo al tener un proceso tan rápido de mezclado, estamos hablando entre 3 y 5 minutos, tengo que ser rápido también en el suministro de las materias primas, para que mi proceso sea eficiente, para yo poder sacar la mayor productividad, tengo que tener, digamos, un proceso automatizado en todas las áreas, ¿no? De ahí es de donde surgen las plantas automáticas. Si no, muchas veces lo que pasa es decir, mezclo en 3 o 5 minutos, pero mi preparación de batch o mi preparación de lote tardo 15 minutos en cargar el equipo y tardo otros 10 minutos en descargarlo en cuñetes o descargarlos en bolsa para después llevarlo hacia la envasadora. Entonces, lo que hacen las plantas automáticas es eso, es desde que yo recibo la materia prima, optimizar
optimizar todo el tiempo acopio de materias primas del mezclador, descarga del lote ya, digamos, mezclado y transporte hacia las líneas de pasado. Entonces ahí nosotros reducimos los tiempos y, como dice la palabra, ¿no? Planta automática, estamos automatizando el proceso y optimizando los tiempos al máximo. Acá podemos ver en una gráfica una planta automática en donde tenemos los silos, tenemos las tolvas, tenemos los silos de almacenamiento de macroingredientes, tenemos las tolvas de prepesada, en donde yo a través de un programa alimento esta tolva de prepesada con los componentes macro. Puedo agregar componente A, componente B, las cantidades. Lo que hace este sistema es, a través de un tornillo, alimentar esta tolva, que tiene está montada sobre celdas de carga. Una vez que la tolva detecta el peso que tiene en la receta, automáticamente se corta el tornillo y pasa al paso siguiente. En este caso sería el componente B. Una vez que el componente B se agrega en su totalidad, si no tenemos ningún otro componente para agregar, automáticamente de la tolva de prepesada cae y se deposita dentro del mezclador. Los que son macros y ingredientes medianos, digamos que están en proporciones medianas, se suelen agregar de manera manual por la boca de carga. O, en todo caso, si son muchos o varios componentes que son que están en una proporción, digamos, media dentro de la formulación, se puede hacer directamente a través de una bomba de vacío al interior del mezclador. Entonces, de esa manera, lo que yo me ahorro es de tener que estar cargando, utilizando, digamos, operarios, lo que conlleva, ¿no? Los riesgos ergonométricos que puede, digamos, generar tener a personal, digamos, cargando muchas cantidades, digamos, cantidades muy pesadas durante mucho tiempo. Con este tipo de plantas lo que hacemos es eso, ¿no? Digamos, automatizar el proceso, automatizar todos los pasos periféricos y reducir los tiempos. No solo reduzco los tiempos, sino también que reduzco el error, ¿no? El error del batch, el error de ejecución, ¿no? De la mano del hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros en una planta automática podemos secuenciar de tal forma los pasos que no me permita realizar el paso siguiente sin haber finalizado el anterior. De esa manera nos aseguramos de que todos los componentes estén agregados en tiempo y en forma. Caso contrario, muchas veces cuando depende del ser humano, digamos, estamos más pendientes a la generación de algún error, de por ahí olvidarnos de poner algún ingrediente o de ponerlo, digamos, en el paso que no tenía que estar y demás. Bueno, como veníamos hablando, la manipulación y procesamiento de materias primas constituye aproximadamente el 70% del proceso de producción. O sea, fíjense que mi proceso de mezclado es solamente un 30%. El resto son todas tareas periféricas. Bueno, la implementación de BIGVA en la recepción de materias primas facilita la gestión eficiente de grandes volúmenes, también así como silos de almacenamiento. Bueno, este proceso, como veníamos hablando, elimina la necesidad de procesamientos manuales, manejo de residuos y demás.
Los sistemas integrales, bueno, los mismos están diseñados para transportar por vacío o por trayectos largos las materias primas, incorporando en simultaneidad procesos seguros y de calidad, tales como tamizado, rotura de terrones, retención de metales, molienda, obteniendo materiales libres de grumos, libres de objetos extraños, en un proceso automático y continuo. Esto es un poco, digamos, ahondándonos un poco más en lo que son las plantas automáticas. Los sistemas integrales a mí me permite, digamos, mejorar, digamos, dentro de esa línea de producción automática a través del agregado de un calibrador o a través del agregado de dedos magnéticos para la detección de metales extraños u otro tipo de objetos, mejorar la calidad del producto. Y no solo mejorar la calidad del producto en cuanto al producto final, sino también mejorar el proceso de elaboración. Si yo tengo un calibrado previo de las materias primas al momento del agregado del equipamiento, lo que logro también es que esos terrones que se me pueden llegar a formar por acopio, digamos, de materiales, romperlos, y de esa manera facilito, digamos, el proceso de mezclado. Acá podemos ver en la gráfica un descargador de Big Bag. Fíjense que de esta manera nosotros podemos manejar volúmenes grandes, o sea, de 500 kilos, 250 kilos en adelante. En cambio, si lo tendríamos que hacer de manera manual, estaríamos hablando del mismo producto, de la misma materia prima, en sacos de 25 kilos. Entonces, fíjense que para transportar una misma cantidad, tendríamos que estar moviendo alrededor de 20 bolsas de 25 kilos, ¿no? Para el caso de un Big Bag de 500. En este caso, nosotros de esta forma, o sea, a través de un descargador de Big Bag, fíjense que se utilizan, digamos, los malacates, y el equipo a su vez cuenta con un tamizador, un desterronador en la parte inferior, y de ahí ya directamente pasa al paso siguiente. Acá tenemos lo que es una estación de carga. Fíjense que esto nosotros lo podemos utilizar, no, se utiliza para lo que son los componentes medios de la formulación. Acá en esta estación de carga, el operario pone, digamos, las materias primas. Esas materias primas, a través de una bomba de vacío, se va a depositar en lo que es el silo, o en su defecto la tolva de prepesado. Acá lo tenemos ejemplificado para lo que son los componentes medios, ¿no? Cuando hablamos de los minoritarios, generalmente lo que hacemos es directamente agregarlos por la boca de carga, por un tema de que si nosotros transportamos, o sea, tengan bien a entender que un transporte por vacío genera, digamos, una disminución, digamos, en lo que es el rendimiento, ¿no? Entonces, lo que tenemos que lograr en los componentes minoritarios es que estén el 100% dentro de la formulación. Entonces, generalmente lo que se hace es agregarlo directamente por el visor que tiene el equipo, se agrega de manera manual. Acá
acá tenemos un poquito lo que estábamos hablando de las tolvas de prepesada. Yo tengo el silo A y el silo B, y tengo mi tolva de prepesada que cuenta con celdas de carga. Independientemente de la cantidad que yo necesite para mi batch, yo lo que puedo hacer es, en mi silo de almacenamiento, puedo cargar 1, 2, 3 o 4 toneladas de producto. Eso va a depender de la capacidad del silo. Y por cada batch que yo vaya realizando, el equipo automáticamente va a ir dosificando a través de la celda de carga. A mí me permite, o sea, yo a través de las válvulas abro y cuando se llega al peso deseado, automáticamente cierra y pasa al paso siguiente. De esa manera nosotros minimizamos mucho los tiempos de proceso, porque haríamos una sola carga diaria de los silos. Hay casos en donde los silos se cargan 2 veces por semana, o hay casos hasta que se cargan 1 vez por semana, dependiendo del volumen de capacidad del silo y de la demanda que tiene de batch. Entonces, fíjense cómo podemos disminuir los tiempos de un proceso de mezclado con todos estos periféricos, como los llamamos nosotros, a través de una planta automática y de un sistema integral. Bueno, volviendo un poquito a lo que es la tecnología de mezclado de alto corte, que creo que aquí, digamos, vamos a hacer foco por la ventaja, digamos, que tiene, que ya venimos enumerando, que ya veníamos hablando, digamos, durante la charla, durante el inicio de la charla. Y las ventajas, ¿no?, que tiene este tipo de tecnología. ¿Cuál es una de las grandes ventajas que tiene? Como lo estábamos viendo, lo pudimos ver en las imágenes, es el tema de la desaparición, o sea, de los puntos muertos. O sea, la limpieza y el lavado de este tipo de equipamiento es muy sencilla. O sea, de hecho, se limpia muy rápidamente, ya que no tenemos puntos muertos en donde se pueda depositar materia prima, y eso nos facilita también lo que es los tiempos de mezclado. Bueno, volviendo un poquito a la comparación con respecto a los otros mezcladores, fíjense que consume aproximadamente el 10% del tiempo que utilizan otro tipo de mezcladores, ¿no? Estamos hablando de entre 3 y 5 minutos, y los otros tipos de mezcladores estamos entre 30 y 45 minutos en un proceso de mezclado. Bueno, las características vamos a enumerarlas, ya la veníamos hablando. Mezcla de polvo en un lapso de 3 a 5 minutos, logro de dispersión de hasta 1 parte por millón, automatización en la incorporación de líquidos, semisólidos y grasas, facilidad destacada en los procedimientos de limpieza, sistema hermético capaz de funcionar en condiciones de vacío y apto para sistemas integrales. Bueno, hablamos acá de sistemas integrales y de plantas automáticas. Fíjense cómo hay distintos tipos de plantas automáticas, desde la principal que vimos hasta esta que es un poco más sencilla, en un sistema integral, en donde tenemos una estación de carga. La estación de carga lo que hace es trasladar el producto directamente a lo que es una tolva de carga. Esta tolva de carga
por tiempo, tiene una clapeta que lo que hace es, se va abriendo y va incorporando el producto, en este caso, dentro del mezclador. A la salida del mezclador tenemos un tamiz oscilante, que lo que hace es terminar de separar cualquier tipo de producto o de alguna partícula extraña que se nos haya podido pasar, ya sea algún pedacito de cartón, de papel mismo, de las bolsas que tienen la materia prima. Hay casos en donde se suelen pasar pedazos de precinto y demás. Lo que hace el tamiz rotatorio es retener todas esas partículas. La importancia de que sea un tamiz oscilante o rotatorio es que no tiene fuerza de corte. Entonces, si nosotros se nos pasa algún pedazo de papel, algún pedazo de nylon y demás, no lo va a romper, no es que lo va a romper y lo va a incorporar a la mezcla, sino que lo que hace es separarlo y de esa forma el producto queda libre de partículas extrañas. También se le puede, digamos, agregar como accesorio un detector de metales, dedos magnéticos, que lo que hace es cualquier tipo de metal que se pudo haber desprendido o que la materia prima pudo haber traído desde su origen, queda retenido en esos dedos magnéticos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver un video y después vamos a pasar a los casos de estudio. El video que vamos a ver a continuación es una presentación de nuestro laboratorio y le vamos a mostrar un poquito lo que hacemos para que conozcan un poco más a Ecovida y demás. Y bueno, y después ya vamos a pasar a los casos de estudio, en donde también vamos a ver algunos videos, en donde hacemos una incorporación de colorante en una muy pequeña proporción y una incorporación de grasa. Bueno, ahí lo que quería mostrar era un poco nuestro laboratorio, o sea, de Ecovida, y bueno, de ahí sale, digamos, todos los ensayos, las pruebas preliminares para todo lo que son transferencias de tecnología, para todo lo que son desarrollo de productos, tanto desde lo que es la industria farmacéutica, alimenticia y cosmética. Son equipos, digamos, que de la línea de fabricantes de
Comasa. Entonces tenemos la ventaja de tener similaridad geométrica, dinámica y cinemática de los equipos pilotos con respecto a los equipos productivos que comercializa el grupo. Entonces, lo que nosotros ofrecemos desde Covida es la disponibilidad del laboratorio para todo lo que es, digamos, la realización de transferencias tecnológicas, como lo que es desarrollo de productos. Bueno, atendemos las necesidades de nuestros clientes mediante soluciones desarrolladas en nuestro laboratorio, como les comentaba recién. Bueno, ahora sí vamos a pasar al caso de estudio, en donde vamos a ver cómo es la incorporación de un microingrediente dentro, digamos, de un turbomezclador. O sea, nosotros tenemos en nuestro laboratorio turbomezclador de la línea Comasa DB. El mismo está equipado con diferentes tamaños de ollas. Eso nos da la versatilidad de trabajar con distintos tipos y tamaño de batch. Vamos a ver un pequeño resumen de lo que es, digamos, el ensayo. Vamos a mezclar un macroingrediente con un microingrediente. Las condiciones de mezclado, bueno, el equipo, como les comentaba, era un turbomezclador granulador de alto coite high shear de la línea Comasa. El tiempo de mezclado van a ser de 3 minutos, la velocidad de impeller de 200 RPM y la velocidad de chopper o picador de 2750 RPM. Y bueno, después de este proceso ya tenemos la mezcla y el granel final. Fíjense, como veníamos hablando anteriormente, este proceso de mezclado se hace en un solo paso, o sea, se cargan todos los componentes dentro del mezclador y se procede a llevar a cabo el proceso, ¿no? Sin la necesidad de tener que realizar algún tipo de mezcla seriada. Las imágenes, las proporciones, ¿no? Fíjense la proporción del macroingredientes. En este caso tenemos un filler de color blanco para que se note bien, digamos, se note y sea visible ahora cuando veamos el video de cómo se incorpora y la homogeneidad que brinda, digamos, este tipo de tecnología. Fíjense que no es necesario distribuir el producto dentro del mezclador, solamente lo que se hace es colocarlo en un sector, digamos, de la mezcla, en una parte del recipiente, y después el equipo mismo y el proceso mismo se encarga de distribuirlo en toda la masa. Bueno, acá en el video lo que vamos a ver es un poquito las características del mezclador DB, y ya vamos a pasar a lo que es el ensayo en sí. El equipo cuenta con panel touch, digamos, y para determinar todos los parámetros de proceso. Toda la información que nosotros volquemos o utilicemos en este equipo la vamos a tener disponible para después extrapolarlo a los equipos productivos. Estamos haciendo el agregado de un aglutinante para una vez, después de finalizado la distribución del colorante y de la mezcla del microingrediente, hacemos una granulación. Cargamos el producto, el macroingrediente,
incorporamos el microingrediente en la mezcla. Como les decía, no hay necesidad de hacer una premezcla o de incorporarlo de alguna manera, o sea, simplemente se coloca dentro del mezclador y el equipo se encarga de distribuirlo de manera homogénea. Iniciamos el proceso de mezclado. Ahí pueden observar cómo la fuerza centrífuga empieza a actuar sobre la mezcla y el picador lo que hace es volver, digamos, a introducir la mezcla para el centro. Entonces, lo que se logra es un ciclo, digamos, de turbulencia dentro de lo que es la mezcla. Ahí nosotros lo que hicimos fue el agregado de una solución aglutinante. Fíjense cómo la mezcla queda homogénea, no se perciben, digamos, grumos de colorante. Espera. No. Bueno, acá tenemos las fotos para que vean cómo quedó el producto. Ahí está. Acá vemos cómo quedó el producto después del proceso de mezclado. Totalmente homogéneo, sin la necesidad de procesos intermedios de lo que es alguna mezcla seriada, y fíjense que hay ausencia de puntos, digamos, de colorante o de grumos de colorante sin incorporar. Bueno, el segundo caso de estudio es una mezcla de polvo con ingredientes grasos. En este caso es una grasa a la que vamos a estar incorporando. El proceso de elaboración es una materia prima en polvo y le vamos a hacer el agregado de una grasa. Fíjense que las condiciones de mezclado son las mismas. 3 minutos, 200 RPM de impeller y 2750 RPM de velocidad del chopper. Y en consecuencia tenemos el granel final. Acá en este caso también todo el proceso se realiza en un solo paso, se cargan las materias primas dentro del equipamiento y se procede a hacer el proceso de mezclado. En este caso no requiere ningún paso más adicional al proceso. Acá tenemos el polvo y la grasa que vamos a estar incorporando. En este caso la grasa puede estar en estado ambiente, digamos, a temperatura ambiente, no requiere el agregado de algún tipo de fundidor o de temperatura para bajar, digamos, o fundirlas. El equipo cuenta también, en el caso de que el proceso lo requiera, de agregar grasas fundidas de un fundidor como para poder agregarlas, pero para lo que es incorporación de margarinas, o lo que son, digamos, productos para bizcochuelos instantáneos y demás, que tienen mucha aplicación, lo que es margarina, grasas y otros componentes se agregan a temperatura ambiente y se incorpora
sin ningún tipo de inconvenientes. Vuelvo a la diapositiva anterior, fíjense cómo nosotros tenemos el polvo en la superficie del mezclador y arriba colocamos la grasa sin necesidad de hacer alguna mezcla previa ni ningún tipo de trabajo adicional. Simplemente se colocan los componentes dentro del mezclador y se procede a llevar a cabo el proceso. Fíjense la homogeneidad con la que se logra la distribución y la incorporación de la grasa dentro del equipamiento, ¿no? del producto. Y bueno, y en el caso, que no debería suceder, pero en el caso de que por deficiencia de tiempo de mezclado nos quedase algún grumo de grasa, lo que hace el tamizador en este caso es separarlo o redistribuirlo dentro de lo que es la mezcla de polvo. Pero es algo que no debería ocurrir. Nosotros, determinando el proceso y los tiempos adecuados con la tecnología adecuada, deberíamos tener un producto totalmente homogéneo y la grasa tendría que estar totalmente incorporada. Bueno, de esta manera damos por finalizada la presentación. Bueno, ahora vamos a hacer el bloque de preguntas, el segundo bloque de preguntas. De todos modos, vamos a estar respondiendo en el caso de que nos lleguemos con el tiempo a la brevedad posible las preguntas que vayan quedando pendientes de respuesta. Muy bien, Ángel, voy a dejar de compartir tu pantalla y te voy a leer las preguntas que tenemos. Hay un montón de otras preguntas más. Ahora Alessandro les va a indicar cómo hacerle llegar las preguntas y las respuestas también. Máximo dice, ¿los turbomezcladores suelen calentar el producto? No. Los turbomezcladores no suelen calentar los productos. Eso va a depender, cuando hablamos de calentamiento, se puede dar por un exceso de tiempo. Algún producto que sea cristalino es muy baja proporción, o sea, no. Pero sí está dado por un tema de tiempos. O sea, si yo me paso de tiempo a algún componente que tenga alguna característica abrasiva, un excesivo tiempo de mezclado puede llegar a generar algún tipo de calentamiento, pero no en sí el turbomezclador calienta, sino que pasa más por un tema de proceso y de una mala aplicación, digamos, en el proceso de elaboración. Bien, Lisette dice, una consulta, ¿qué tipo de mezclador se puede usar para mezclar líquidos y polvos? Si en la fórmula tengo polvos, pero también líquidos, pero es poco, y el producto final debe quedar polvo. Bien, como veíamos en el eje en el video y en el caso de estudio, el turbomezclador tiene, digamos, la versatilidad de hacer agregados de líquidos, semisólidos y sólidos, grasos, sin ningún inconveniente. O sea, obviamente que va a depender de la proporción que yo tenga de líquido en la fórmula, ¿no? Pero estamos hablando que un turbomezclador, dependiendo la fórmula y del líquido que yo esté agregando, admite aproximadamente hasta un 40% de líquido, o sea, que yo puedo agregar sin ningún inconveniente. Bien, Leonela dice, si tenemos un producto en polvo, seco, con colorantes, saborizantes y aditivos en muy baja proporción en fórmula, ¿es más recomendable usar mezcladores de alto corte para evitar realizar mezclas seriadas si uso mezcladores por volteo? ¿Cuál es el volumen del turbomezclador? Para entender tamaño de batch. Bien, correcto, sí. A ver, la ventaja que tiene el turbomezclador es que a mí me permite
digamos, lograr mezclas que están en el orden de una parte por millón de un solo paso. Eso nos tiene varias ventajas, ¿no? O sea, el tema de tiempos y el tema también de la manipulación de las materias primas. O sea, el tener que refraccionar en varios bulk una misma materia prima para poder ir agregándola de manera seriada, eso me lleva a un tema de baja de rendimientos. Digamos, la ventaja que tiene el turbomezclador es que a mí me permite, digamos, como bien mencionaba la pregunta, mezclar todos esos componentes, sabores, edulcorantes saborizantes, digamos, de manera de un solo paso en un solo agregado. Entonces, lo que hacemos es concentramos todos los productos y los rendimientos, y como bien decía yo la palabra, también al ser mucho más eficiente el mezclado, para el mismo resultado se necesita en muchos casos menos cantidad, ¿no? Eso se ve muy marcado cuando nosotros hacemos transferencias tecnológicas, que pasamos de un mezclador de zinc a un mezclador Sigma, a un mezclador, a un turbomezclador. Se ve muy marcado en el agregado de los colorantes, o sea, para la misma cantidad de colorante, cambiando la tecnología, el resultado obtenido es, en la mayoría de los casos difiere bastante. Para mejor, ¿no? Obviamente, porque lo que estamos haciendo es, estamos mejorando, digamos, el proceso y la incorporación de ese colorante, entonces eso nos permite bajar las cantidades de esos microingredientes. Con respecto a las capacidades, bueno, la línea de PAT Group, o sea, tiene la línea de B que va de 1, 3, 5 y 10 litros, que son para escala laboratorio, y después, bueno, ya a partir de los 25 litros hasta 1200 litros son las capacidades productivas, pasando de 25, 50, 100, 150, 200, 300, 600, creo que se me está quedando alguna por el camino, pero tenemos 800, 1000, 1200, hay una gran variedad de volúmenes que, digamos, para cubrir todas las necesidades, o sea, según sea el tipo de industria. Bien, y la última pregunta que hacemos es, ¿podemos hacer pruebas con nuestros productos desafiando las distintas tecnologías, sugiriéndonos cuál sería la más adecuada según el tipo de producto? Sí, creo entender que si pueden, digamos, desde COVID hacer ese tipo de prueba, sí, sin ningún problema. O sea, de hecho el laboratorio está digamos, para realizar pruebas, para realizar, digamos, eliminar todo tipo de dudas que vayan surgiendo en cuanto a procesos, digamos, y tener claro un panorama, digamos, de cómo cambiar, digamos, en el caso de que sea un cambio de tecnología, de cómo va a impactar sobre el producto que ya tienen, digamos, actualmente. Y en el caso de que sea un desarrollo de un producto nuevo, o sea, estamos para acompañarlos desde el inicio, desde la investigación bibliográfica, desde la incorporación de materias primas, desde proveedores, durante todo el desarrollo, estamos para acompañarlos, digamos, ¿no? En ese caso no hay ningún inconveniente, estamos a disposición. Muy bien, ya estamos llegando al final del seminario. Me parece que quedan varias preguntas para responder. Le pedimos a todos los que hicieron las preguntas de enviarla al mail. Ahora voy, Marcia, se lo vas a escribir abajo, es info@patgroup-sa.com. Y también ahí está en el chat para todos, así que anoten la pregunta que quedaron, porque la verdad que ya no tenemos más tiempo. Y también puede encontrar el seminario, puede
siguiendo nuestro canal de Mita-Medio TV. Ahí encuentra este seminario y también varios otros seminarios y entrevistas con científicos, mesas redondas. La verdad que puede entrar en Mita TV. Bueno, quiero agradecer en forma particular a Ángel Daniel Medina, que la verdad que dio una seminario, una charla muy interesante, muy interesante. Me parece que hemos logrado el objetivo del seminario del título Soluciones, tecnología de proceso de mezcla, cómo lograr mezcla eficiente de manera rentable. Así que muchas gracias. Muchas gracias también al grupo, a Pat Group, que junto con nosotros, ahí está Gabriel, que junto con nosotros hemos organizado este seminario. No sé si Gabriel, ¿querés decir algo? Bueno, sí, agradecer a todo el público presente, fue muy interesante. Bueno, gracias Ángel, como siempre, gracias Alessandro, a ustedes también por el esfuerzo, más allá de algunos microcortes que hemos podido tener, bueno, cosas que ocurren, pero estamos a disposición para poder brindarles nuestras respuestas. Hubo muchas consultas, con lo cual vamos a contestar una por una de las preguntas que han surgido. Y sepan que cuentan con nuestros servicios de poder brindarles a ustedes toda la asesoría necesaria, ¿sí? Pudiendo ponerse en contacto con nosotros por esta vía que hemos brindado. Y bueno, esperemos poder brindarles muchos más seminarios y capacitaciones en un futuro cercano. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias a todos los participantes. La verdad que no lo dije al principio, pero había participantes de toda Latinoamérica. No leo porque son de todos los países de Latinoamérica y claramente muchos de Argentina. Así que un seminario bien latinoamericanos. Bueno, gracias a todos. Estamos justo en horario previsto para terminar, así que nos veremos en el próximo seminario. Gracias a todos.